noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas, nuestro nuevo horario, por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, hoy vamos a hacer algo distinto, porque vamos a aprovechar para hacer un análisis de lo que nosotros estamos visualizando que ha sucedido en el país, sobre todo en el último año, cómo se está proyectando en este año, que es un año claramente electoral, con las consecuencias que ello trae. Y bueno, en ese análisis que vamos a hacer, siempre vinculado con temas productivos, temas relacionados con nuestra actividad económica, industrial, comercial, agropecuaria más que nunca, porque este es el canal rural. Vamos a aprovechar seguramente en el último bloque para que venga a charlar con nosotros uno de mis colaboradores, que es un hombre joven y que me pueda decir de su punto de vista cómo ve esta situación en función de lo que vamos a conversar primero con ustedes. Bueno, y ya abriendo el tema, acá hay una cuestión muy seria que se da como consecuencia de una falta de comprensión de la importancia que tiene para un país, para cualquier país, el tema productivo. Y no es que yo sea un monotemático en la cuestión, sino porque uno lo observa en nuestro país en su momento, en momentos de felicidad, de gloria, de actividad económica sostenida, y lo observan en todos los países del mundo. China, un país que pasó la hambruna, que tenía situaciones realmente tremendas bajo todo punto de vista, resuelve sus problemas a través de la actividad económica. Y hoy cada vez crece más desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista de su PBI, en función de que cada día que pasa incentivan más todo lo que se relacione con los temas económicos y con los temas productivos. Consecuentemente, uno no puede obviar esta situación, uno no puede creer que analizando los temas solamente desde el concepto de la macroeconomía y la cuestión financiera e impositiva, el tema está resuelto. Y uno no puede creer que sosteniendo muy mal a los sectores que no tienen prácticamente para comer o que no tienen la posibilidad de una vida como la gente, y los van conteniendo, también está resuelto el problema. Ni una cosa ni la otra. Porque en el medio está la sociedad en su conjunto, que son los sectores medios poblacionales, son las empresas pequeñas y medianas, son los sectores agropecuarios, son los profesionales, los sectores intelectuales, los sectores culturales, que están, digamos, con problemas, con dificultades y que son los que en gran parte terminan motorizando el país. Entonces, vuelvo a insistir, creer que el tema pasa por la cuestión financiera, por el dólar y por la cuestión impositiva y el gasto público que cada vez es más grande, pero que dicen que lo van a achicar, y al mismo tiempo creer que porque se aumenta la UH, que está muy bien que exista la UH, pero creer que porque se aumenta la UH la cuestión social está resuelta, no es así. Mire, hoy estamos grabando este programa un día miércoles, ¿no? Porque sale el día viernes, siempre lo grabamos unos días antes. La ciudad de Buenos Aires hoy es inviable, porque ha salido a la calle una cantidad inmensa de gente que está protestando. ¿Y por qué protesta? Porque siente que tiene problemas, que tiene dificultades. Algunos podrán decir, bueno, son instados por grupos políticos contrarios al gobierno. Sí, puede ser. Pero esos grupos políticos contrarios al gobierno, si no tuvieran la posibilidad que le da el gobierno en manejar las cosas indebidamente, no podrían conseguir la gente en la calle, no es tan simple. Si la gente estuviera trabajando, estuviera conforme, sus hijos estuvieran en las escuelas como corresponde, si tuviera una perspectiva de vida, no tendrían por qué venir a la calle a protestar en forma sistemática y con todo lo que ello implica para ellos también y para todos nosotros. Entonces, yo le pediría al gobierno y en general a todos los sectores de la vida política, que se den cuenta que el problema pasa por dos palabras que se llaman producción y trabajo. Vuelvo a insistir, producción y trabajo, a riesgo de que me digan de que siempre estoy con la misma tesitura, porque no se ha logrado en el transcurso de todos estos años, sobre todo los de la vida democrática, ni qué decir,
en la época de la dictadura, no se ha logrado que esto se entienda, ¿eh? Y se ha creído, vuelvo a insistir, que con algunos manejos macro, con la problemática de la deuda externa sí, la deuda externa no, la utilización de los fondos del Estado, llámese jubilaciones, llámese bancos oficiales, el tema se puede resolver y cada día que pasa tenemos más problemas. Mira, Alfonsín tenía aproximadamente 1 millón y pico de cajas pan que dio por la situación que se vivía en ese momento, que habíamos salido de la dictadura militar. A los años, Duhalde estableció el tema de las jefes y jefas de hogar y fueron más de 2 millones de personas. Ahora hay datos diferentes, pero algunos hablan de 12, otros hablan de 14 millones de personas que tienen algún tipo de acompañamiento o subsidio del Estado. ¿Esas 12 o 14 millones de personas están bien? No, están pésimo. Y cada día que pasa se sienten peor, porque en definitiva lo que reciben del Estado es un costo fabuloso que impide que el Estado pueda hacer otras cosas, pero a cada uno el que lo recibe es de un valor muy menguado que no le resuelve su problema. La única forma que pueden resolver su problema es si tienen una perspectiva de vida. La perspectiva de vida será la educación, el trabajo y las condiciones que se puede dar un Estado que no esté preparado para estas cuestiones así de dádiva, sino para cuestiones profundas como puede ser la vivienda, la infraestructura y los demás medios que existen en otros países del mundo. Así que bueno, yo hago este primer paneo, ahora vamos a hacer otro paneo continuando esto que señalamos con algunas economías concretas desde el punto de vista regional, y después le vamos a preguntar a nuestro invitado que va a venir en el último bloque, ¿qué opina de todo esto? Espero que opine más o menos parecido. Adelante, señor director. La pregunta que seguramente muchos de ustedes que me están viendo se formularán es, bueno, está muy bien todo lo que estás diciendo, pero ¿cómo se resuelve? ¿No? Porque parecería ser que es un tema que no tiene solución. Y sin embargo, yo estoy convencido de que sí lo tiene. En primer lugar, si nosotros lográramos un verdadero y auténtico acuerdo que involucre a todos los sectores de la vida política, de la vida profesional, de la vida religiosa, de las cuestiones culturales, de los gremios, para acordar políticas de Estado, el resultado se podría lograr. Mire, hubo 2 momentos que esto se logró en un caso efectivamente, y en otro caso por lo menos en lo instrumental. El primer caso fue con Eduardo Duhalde, presidente de la República, cuando se hizo el acuerdo de la Mesa de los Argentinos, y allí se planteó claramente el tema de una posibilidad de salir que terminó en que se salió de una situación casi catastrófica, o mejor dicho, catastrófica, y en un país que tuvo después 3 o 4 años de funcionamiento adecuado, que terminó siendo destruido por el gobierno anterior. Y otro momento fue cuando el Movimiento Productivo Argentino, conjuntamente con la Fundación Pensar, la IGEN de Margarita Stolbizer, Fundación Pensar de Macri, IGEN de Margarita Stolbizer, la Fundación Siglo XXI de Terraño y la Fundación Alén de los radicales y el movimiento productivo, que representábamos sectores del peronismo, acordamos durante una jornada de todo un día las políticas de Estado. Lo firmamos, lo acordamos, hablamos del tema agropecuario, del tema energético, las cuestiones de exportaciones, la educación, la salud, en mesas que se fueron suscitando durante el transcurso del día. Después, lamentablemente, ese papel no se concretó en los hechos. Tendría que haber sido por el gobierno de Cambiemos, que tuvo dentro de su estructura a integrantes de esas fundaciones, concretamente la de Pensar y la Fundación Siglo XXI y la Fundación Alem. Bueno, no lo hicieron, lamentablemente no lo hicieron. Pero
se puede lograr. Se puede lograr. Miren, todos los países que han acordado cosas profundas, el caso de España, a la salida del franquismo, lograron tomar dimensiones diferentes y de esa manera analizar qué pasa con las regiones, consecuentemente qué pasa con el interior productivo, qué pasa con las economías regionales, qué pasa con los temas de la industria, del comercio exterior, de la agricultura y de la ganadería, qué pasa con la posición de la Argentina en el mundo para la colocación de esos productos, cuál es su perfil exportador, porque uno no le quiere dar exagerado valor a los temas agropecuarios, pero lo tienen, pero lo tendrían muchísimo más si a ese valor que tienen le agregáramos una actividad industrial. Por eso nosotros siempre hablamos de la agroindustria como el hecho, digamos, puntual de lo que vendría a ser la parte primera y su valor agregado posterior. Parte primera que ya con la tecnología y la cantidad de elementos que da la biotecnología, ya de cuestión primaria tiene poco y nada. Pero digamos que algunos dicen que es una producción primaria. A esa producción primaria, vuelvo a insistir que ya no lo es, le agregáramos un valor agregado con la fuerza que tienen tantos países del mundo, la situación de la Argentina cambiaría. Pero eso hay que acordarlo, porque si esos sectores productivos, llámese de la industria, del comercio, de la agroindustria, de la minería, de la pesca, nosotros le aplicamos cuestiones impositivas imposibles de resolver. No le solucionamos los costos logísticos. Le agregamos la problemática de las tarifas y encima cuando quieren ir a buscar un crédito en un banco le cobramos el 70% de interés. Es imposible bajo todo punto de vista que esto pueda salir. No se puede salir. Entonces, para que esto se pueda hacer hay que juntarse y resolverlo. Y no es tan difícil. Muchos me han dicho, mira, esto es imposible, porque primero que nada hay que resolver el tema del endeudamiento externo, primero que nada hay que resolver la cuestión macro. Yo pregunto, los 25.000 millones de dólares que se fueron de una forma u otra para sostener un dólar de 16, 17 pesos, cuando hoy, no sé qué irá a pasar el jueves o el viernes, hoy, miércoles, está arriba de los 42, casi llegando a los 43, esos 25.000 millones o más. Ahora tiene autorización de utilizar 90.000 millones para el sostenimiento del dólar por el Fondo Monetario Internacional. Si hubieran dispuesto un 10, un 15, un 20%, miren lo que estoy hablando, destinados a la actividad productiva del sector agropecuario, de la industria, de la manufactura, qué distinto hubiera sido la situación en Argentina, cómo se hubiera multiplicado la posibilidad de crecimiento y cómo muchísima gente que en las distintas regiones de nuestro país están sin trabajo y vienen corriendo a los grandes centros urbanos, estaría seguramente en una posición distinta. Bueno, más o menos hemos hecho en estos dos bloques algún paneo, como ustedes tengan una opinión, y ahora en el último bloque Luciano Jáuregui con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, Luciano Jáuregui, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Vamos a hacer una pequeña presentación, ¿eh? Luciano Jáuregui es licenciado en Ciencias Políticas, un hombre que viene trabajando en el movimiento productivo argentino desde hace muchos años y que tiene sobre sus espaldas muchas responsabilidades vinculadas con los distintos temas y las distintas charlas, distintas reuniones y eventos que hemos realizado y que se están realizando en el movimiento productivo argentino. Bueno, recién escuchaste, tenés sobre tus espaldas algo más todavía, el tema del programa de televisión, ¿no? Que no es poca cosa. Bueno, pero recién estabas escuchando, ¿no? Ese pequeño análisis en este programa distinto que tenemos hoy, ¿no?
Decime tu opinión, pero con toda libertad, no vamos a tomar No me ninguna... siento, No vamos a tomar a pesar del ninguna... comentario del bloque anterior. No vamos a tomar represalias. No, yo estoy de acuerdo con el tema de la necesidad del acuerdo, sobre todo, es algo muy necesario, pero veo que siempre se empieza a hablar y que cuando llega el momento de empezar a aplicarlo, las puertas se cierran, los círculos de opinión dentro de los gobiernos se van cerrando más, el famoso círculo rojo en este caso, ha cerrado las puertas y se encerró en sí mismo, no ha abierto las puertas a escuchar a otros. Pudimos ver por ahí al principio de este gobierno algunos ejemplos de algo de diálogo en la provincia de Buenos Aires, creo con buenos resultados. Muchas leyes salieron gracias a ese aporte, ya que de otra manera no hubieran salido, pero poco a poco se fue diluyendo. Fue un año legislativo de muy buenos resultados. Exactamente, y después se fue diluyendo y se convirtió cada vez más en un ataque en contra y en fomentar esto de la grieta. En vez de tratar de sellarla, la fomentaron, creo que tal vez con fines electorales. Sí, capaz que lo que el gobierno entendió es que lo más importante era el tema macroeconómico, ¿no? Yo creo que le faltó, y le sigue faltando, un ministro de Economía que tenga una comprensión distinta del problema. Por supuesto que la macroeconomía es fundamental, pero el día a día nadie lo puede quitar. Es que el día a día es lo que le va a dar trabajo a la gente, le va a dar bienestar a las familias, el pan, la comida se consigue a través del trabajo. Lo macroeconómico, a nosotros, la mayoría de las personas, no nos llega en lo inmediato. Tiene un condicionamiento Sabemos que hay un importante. condicionamiento, que son las condiciones que se dan macro, pero verdaderamente que si se entiende todo lo que es el consumo, la producción, el comercio, difícilmente podamos ir hacia algún lado de este modo. Cada vez, a ver, veámoslo así, habían algunas promesas que eran el tema de la inflación, estamos francamente cada vez peor. El tema del dólar, que lamentablemente nos preocupa creo que a todos los argentinos sobremanera, estamos cada vez peor. El tema baja de impuestos, no conozco que se haya bajado ningún impuesto, los que se bajaron un poco volvieron a subir, y sinceramente la gente en el bolsillo tiene cada vez menos, cada vez es más difícil las cosas. Y lo más difícil de todo es no ver un panorama futuro próximo que diga, bueno, vamos hacia ahí, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que nos va a hacer bien. Claro, y el objetivo del gobierno, ¿no? que se dice públicamente, lo dice el ministro, lo dice el presidente del Banco Central, es condicionar el dólar en función de la tasa de interés. O sea, yo, tenedor de dinero, si me dan una tasa de interés importante, me voy a los pesos y cuando esta tasa de interés baja, me voy a los dólares. Es increíble que haya una apuesta a esa naturaleza, que encima beneficia a los bancos, porque es que al tenedor particular le están pagando una tasa de interés, en el mejor de los casos, del 40%, y al banco, en las letras estas del Banco Central, están pagando el 60 o el 70%. Hay diferencias fabulosas a favor del sector financiero. Yo pensando en eso hace un ratito cuando te escuchaba, la verdad es que me vino a la cabeza, uno cuando a veces puede guardar un peso o algo así, dice, bueno, a ver qué puedo hacer con esto. Algunos empezás en las pequeñas cosas, o cambiás el auto o buscás subir la casa. Yo creo que a cualquier persona que tenga cierta cantidad de fondos, más allá de un pequeño ahorro doméstico, le pregunta a cualquier consultor económico qué puedo hacer con esto y ahorrar, y ninguno de ellos le va a decir poner una fábrica, abrir un taller. No. Todos le van a decir apostar tal o cual letra, cual bono. Es productivo, que poner una nada, fábrica, es una locura hoy. Poner una fábrica o poner un comercio significa automáticamente comprarse una problemática vinculada con el sector impositivo. Cuando vos abrís un comercio así chiquitito, yo lo sé por algunos de mis hijos, así chiquitito, en Villa Ballester o en donde vos se te ocurra, lo primero que tenés que hacer es hacer cola en la municipalidad, hacer cola en rentas de la provincia. Y por ahí vos no estás todavía ni siquiera facturando la primer venta y ya estás pagándole a las estructuras públicas. Además, abrir una empresa hoy, que sería lo mejor, una fábrica, un taller, una pyme, genera trabajo, genera ganancias, pero hoy es imposible. No solo desde lo laboral y lo impositivo, es los costos de mantener un local, los costos de brindar un servicio, las normativas que hay que cumplir. Supongamos que uno pudiera enfrentar todo eso. Sí, ¿cuál es la ganancia que uno va a tener? Muy pequeña. La va a tener que o inexistente. Por un montón de tiempo, hasta que por fin funcione. El tema de la gesta laboral, ¿no? El tema laboral. El tema laboral es un tema realmente complejo. ¿Por qué complejo? Porque
se le ha dado tantas coberturas, tantas seguros, que se ha transformado en algo negativo. ¿Para quién? Para el trabajador. Porque como el empleador, para tomar un trabajador, tiene que afrontar una cantidad de compromisos y tiene riesgos muy importantes desde el punto de vista de lo que le puede llegar a pasar el día de mañana, se restringe el trabajo. Entonces aparece la cuestión negativa. Me diste tanta defensa que pierdo la posibilidad de tenerlo. Creo que había que fomentar... No hay una comprensión. Nadie niega el derecho del trabajador y que sus derechos son absolutamente defendibles al máximo. Pero no te exageres, no te pases de rosca, porque cuando te pasas de rosca no te van a dar trabajo. Yo creo que si alivianáramos un poco la cuestión impositiva, el trabajo podría empezar a florecer un poco más. La Argentina es un país muy próspero en todo sentido. Donde hay una pequeña luz de futuro, la gente empieza a trabajar, la parte, digamos, cuando las fábricas empiezan a cerrar y hay un poquito de luz, empiezan a abrir rápidamente, empiezan a tomar gente. Por ahí podríamos buscar una política de fomentar. Fíjate la cuestión impositiva, ¿no? Este gobierno que había eliminado las retenciones, ya hace 6, 7 meses que la ha vuelto a poner. Este gobierno que había fomentado las exportaciones eliminó los reintegros. O sea, todo lo que en cualquier país del mundo existe, que primero no te van a cobrar impuestos si vos sacás cosas afuera, en ningún país. Y en muchos de ellos te dan reintegro a los impuestos nacionales para que eso te ponga competitivo con otros países del mundo. No, acá se acabaron los reintegros y aplicar impuestos a las exportaciones. A mí, como vos lo decías hace un rato, unos temas que me preocupan es que veo que por ahí llega ayuda financiera externa y de esa plata no se ha volcado absolutamente un peso a la producción, que es lo que verdaderamente nos podría sacar. Entonces hemos gastado, creo que ya unos 30.000 millones de dólares en financiar el sector financiero, pago de intereses de deuda, tipo de cambio, pero consumo, industria, trabajo... Lo más increíble es lo que está pasando con los anuncios del gobierno. Bueno. 100.000 millones de pesos dijeron capital de trabajo para las pymes. Esto es lo que dijeron. Bueno, de eso son descuentos de cheques. ¿Desde cuándo el capital de trabajo son descuentos de cheques? Y segundo, en los bancos oficiales, concretamente en el Banco Nación Argentina, hoy por hoy ese crédito no está operativo y te cobran para descontar cheques el 59% contra el 25% que dijeron del gobierno que iban a hacer. Esto no es sostenible bajo ningún punto de vista. Yo creo que honestamente hoy aquellos que se dedican a la producción son héroes o locos, no sé, una de dos, porque la verdad es que no... Si no hay gente que se dedique a la producción, no hay bajo ningún punto de vista la posibilidad de que el país crezca y que la gente pueda vivir medianamente bien. Don Luciano Jáuregui, no sé cómo nos ha ido en este programa, pero lo hemos intentado. Esperemos la reacción de la gente. Muchísimas gracias por tu colaboración. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.